Hola, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad voy a presentar eh, mi resumen, mi exposición acerca de transformadores. Los transformadores. Bueno, el objetivo de aprendizaje va a ser el propósito de un transformador, el sistema y potencia. ¿Qué es un transformador? Es un dispositivo que cambia la potencia eléctrica alterna con un nivel de voltaje de potencia eléctrica alterna con otro nivel de voltaje mediante la acción de un campo magnético. Bueno, consta en dos bobinados, uno primario y uno secundario, que ambos son de alambre conductor, que están unidas por un núcleo ferromagnético. Ah, no están conectadas directamente entre sí, sino que están conectadas mediante el núcleo. Bueno, eh, uno de los devanados de transformador se conecta a la fuente de energía, corriente alterna, y el segundo, o quizás el tercero, se suministra energías eléctricas a las cargas. Uno se le considera devanado primario o devanado de entrada, y el segundo devanado secundario o devanado de salida. Hay un tercer devanado en transformador llamado devanado terciario. ¿Por qué son importantes los transformadores? El primer sistema de distribución de potencia que se usó en Estados Unidos fue uno de corriente directa de 120 voltios, inventado por Thomas Alva Edison, para suministrar potencia en las bombillas incandescentes. Entró en operación en Nueva York en septiembre de 1882. Bueno, este sistema de potencia generaba y transmitía potencia a tan bajos voltajes que se requería potencias muy altas para suministrar cantidades significativas de potencia. Y estas corrientes altas ocasionaban enormes caídas de voltaje y pérdidas de potencia en la línea de transmisión. La invención del transformador y el desarrollo simultáneo de las fuentes de potencia alterna eliminaron para siempre las restricciones referentes al alcance y al nivel de los sistemas de potencia. Un transformador cambia idealmente un nivel de voltaje alterno a otro nivel de voltaje sin afectar la potencia que se suministra. Si un transformador eleva el nivel de voltaje en un circuito, debe disminuir la corriente para mantener así la potencia entre el dispositivo igual a la potencia que sale de él. De esta manera podemos transportar mucho voltaje, sacrificando la corriente. Y tenemos que sacrificarla, ya que de este modo reducimos los costos de transporte. Los tipos y construcción de transformadores. El propósito principal de un transformador es convertir la potencia alterna de un nivel bajo de voltaje a potencia alterna de la misma frecuencia, pero con otro nivel de voltaje. Acá podemos ver la simplificación de un transformador tipo núcleo. Acá se le agrega voltaje, se le enrolla la bobina, y este es el núcleo ferromagnético, y por acá se le induce un campo magnético y que sale en otra bobina una corriente más elevada, depende de las vueltas, o más pequeña, un voltaje más elevado o un voltaje más pequeño. En un transformador físico, de los devannados primarios secundarios están envueltos uno sobre el otro con un devanado de bajo voltaje en la parte interna. Esta disposición cumple objetivos: simplifica problemas de aislar el devanado de alta tensión desde el núcleo, produce un menor flujo disperso en que se presentaría en caso de colocar los devanados separados del núcleo. A los transformadores de potencia se les llama de diferentes maneras, dependiendo de su uso de las potencias. Un transformador conectado a la salida de un generador que se usa para aumentar su voltaje a niveles de transmisión
más de 110 kilovoltios, a veces se le llama transformador de unidad. Se encuentra al final de la línea de transmisión que baja voltaje a niveles de distribución. Acá podemos ver la construcción de un transformador tipo acorazado. Acá es un típico transformador tipo acorazado. Acá es el libro y acá es real. Además de los diferentes transformadores de potencia, hay dos transformadores para propósitos especiales que se utilizan como maquinaria eléctrica de sistema de potencia. El primero de ellos es un sistema diseñado de manera específica para hacer para hacer muestreos de alto voltaje y producir bajo voltaje secundario. Vamos a hablar del transformador ideal. El transformador ideal es un dispositivo sin pérdidas. ¿Esto qué quiere decir? Dispositivos sin pérdidas que tienen un devanado de entrada y un devanado de salida. Las relaciones entre voltaje eh, las relaciones entre voltaje y continuamos. Que tiene un devanado de entrada y un devanado de salida. Las relaciones entre voltaje de entrada y el de salida, y entre la corriente de entrada y la de salida. Se describen como dos sencillas ecuaciones. La figura 2.4 acá muestra cómo es un transformador ideal. La figura 2.4 muestra un transformador con número NP, que es vueltas del alambre, número de vueltas, su lado primario, y en NS, número de vueltas en el secundario. La relación entre voltaje es voltaje de P, BP de primario aplicado al lado primario, transformado, y voltaje secundario producido en el lado secundario. Acá podemos ver las ecuaciones que ¿cómo se llama? La relación está dada por esta ecuación, que el número de vueltas primario sobre secundario y voltaje primario sobre secundario. Bueno, donde A se define como la relación de transformación del transformador, y esta es la ecuación. Acá podemos ver un transformador ideal donde es lo que se quiere, pero bueno, van a existir pérdidas. Acá dibujo un transformador ideal, símbolos esquemáticos. Bueno, la relación entre la corriente IP y de corriente que fluye en el lado primario del transformador de corriente y secundario, que de secundario, está dado por número de vueltas del primario por la corriente del primario es igual al número de vueltas secundario por la corriente del secundario. O y del secundario, la corriente del primario, perdón, sobre el secundario es igual a 1 sobre A. O en otras palabras, la corriente del secundario sobre primario nos da la relación de transformación. En términos fasoriales, en términos de cantidad fasoriales, estas ecuaciones son voltaje, la relación de transformación está dada por los voltajes, que es voltaje primario sobre voltaje secundario. También tenemos el I, perdón, y que ya lo hemos hablado. Ahora, las ecuaciones 2.1 y 2.5 describen las relaciones de magnitudes. O sea, estas de acá, 2.1 y 2.5, que es esta de acá. Bueno, ya seguimos. Tenemos la potencia del transformador ideal. Su potencia, esto es importante, su potencia de entrada, que el circuito primario suministra el transformador estado por la ecuación. Potencia de entrada es igual al voltaje primario por la corriente primario, el coseno del ángulo del primario, donde el θp de primario es
El θ del primario es el ángulo entre voltaje, es el ángulo entre voltaje primario y la corriente primaria. Ok, la potencia salida que el circuito secundario del transformador también lo hallamos con la misma ecuación, pero es el ángulo entre el voltaje secundario con la corriente secundaria, acá en esta ecuación. Dado que los ángulos de voltaje y la corriente no se ven afectados por la transformación ideal, entonces el ángulo de primario es igual que el secundario y esto es igual al ángulo, o sea, los mismos ángulos son. Ya, la potencia que sale de un transformador es la potencia salida, es lo que vimos arriba, voltaje secundario por corriente secundaria coseno del ángulo. Ahora acá nos dicen que si se aplican las ecuaciones relación vueltas, se tiene que voltaje secundario es igual a voltaje primario sobre A. Y el I secundario, la corriente secundaria es igual a A por corriente primaria. De esta manera, la potencia salida de un transformador ideal es igual a la potencia de entrada. Entonces, no importa dónde tomemos las ecuaciones de potencia, la potencia de salida es igual que la de entrada. O sea, la potencia de salida, si lo calculamos con el voltaje secundario por la corriente secundaria por el coseno del ángulo, entonces nos va a dar la potencia de salida que es igual a la potencia de entrada. La potencia reactiva. La potencia reactiva y la potencia aparente. Está por la ecuación de voltaje primario, corriente primaria y seno del ángulo. La corriente la potencia aparente de entrada es voltaje ¿cómo se llama? Por corriente de primario. Entonces, ahora vamos a seguir viendo la transformación de impedancia a través de un transformador. La impedancia de un dispositivo o elemento se define como la relación entre el voltaje fasorial que actúa sobre él y la corriente fasorial que fluye a través de él. Entonces nos da que Z es igual a voltaje sobre L. Lo mismo que tenemos que B es igual al I por R, donde en este caso R vamos a tomarlo como Z. Ok. Una de las propiedades interesantes de un transformador es que debido a que cambian los niveles de voltaje y corriente, cambia la relación entre voltaje y corriente. Entonces, la impedancia aparente de un elemento, para entender mejor esta idea, observamos la figura 2.5 aquí. Si la corriente secundaria y el voltaje primario secundario es ese es el símbolo B secundario, entonces la impedancia de la carga está dada por, acá tenemos la impedancia de la carga secundaria, que es la misma que la primaria, pero así está representado. Definición de impedancia, acá tenemos que el voltaje sobre la corriente nos da esta impedancia. Ahora la impedancia a través de un transformador va a ser esto de acá, que el ZL es igual a voltaje primario sobre corriente primaria, y este es el ZL. La impedancia aparente del circuito primario en transformadores. Impedancia aparente es el ZL donde voltaje primario sobre corriente primaria, ya que voltaje primario se puede expresar como voltaje primario es igual a A por A, que es la relación de transformación, y voltaje secundario. La corriente
primaria se puede expresar como corriente primaria y corriente secundaria sobre A. Entonces, la impedancia aparente de primario es ZL' es igual a voltaje primario sobre corriente primaria. Y esto es igual a por voltaje secundario sobre corriente secundaria sobre A. Y esto es igual a al cuadrado por voltaje secundario sobre corriente secundaria. Y tenemos esta impedancia, donde impedancia aparente, que está dada por la siguiente ecuación de primario es este de acá. Ya tenemos que A al cuadrado es ZL. Ahora, análisis del circuito que contiene transformadores ideales. A ver, a ver, a ver. Estoy buscando algo. Ya. Ahora seguimos con el análisis de circuitos que contienen transformadores ideales. Si un circuito contiene un transformador ideal, la forma más fácil de analizar los voltajes y las corrientes del circuito es reemplazar la porción del circuito de un lado del transformador por un circuito equivalente de las mismas características terminales una vez que sea de terminales y pasarlo. Bueno, al sustituir el circuito equivalente en uno de los lados se pueden encontrar voltajes y las corrientes del circuito nuevo sin el transformador. Entonces, seguimos. El proceso de reemplazar un lado del transformador por su equivalente al otro lado del nivel de voltaje se conoce como referir al primer lado o al transformador al segundo. Entonces, si nosotros queremos, normalmente utilizamos el primer lado para referir los circuitos equivalentes. Entonces, vamos a referir normalmente, comúnmente, como para mayor trabajo. ¿Qué digo? Menor trabajo es referir del lado secundario al primario, que lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos un ejemplo donde vamos a analizarlo, donde vamos a analizar mejor la situación. Dice, un sistema de potencia monofásico consta con un generador de 480 voltios y 60 hercios. Es 60 hercios, ¿ok? Que suministra potencia a una carga, Z carga es igual a 4 más J3. Es una impedancia a través de una línea de transmisión de impedancia de Z línea es igual a 0.18 más J24. Conteste las siguientes preguntas sobre el sistema. Si el sistema de potencia es exactamente como se escribe en la figura 2.6, ¿cuál será el voltaje de la carga? ¿Cuáles serán las pérdidas de transmisión? Suponga que un transformador elevador de 1.10 se coloca de 1 a 10, la relación de transformador, se coloca al extremo de generador de la línea de transmisión y un transformador reductor de 10 a 1, ok, se coloca al extremo de la carga de línea de transmisión. ¿Cuál será ahora el voltaje de la carga? ¿Cuáles serán las pérdidas de la línea de transmisión? Ok, acá vemos el diagrama de acá arriba, que tenemos una situación de un transformador con 480 voltios bueno, es un generador. Acá tenemos la corriente IG, la corriente I línea. Esta es eh, bueno, este es el R. No, perdón, este es el Z línea. El Z línea está dado por 4 más J3, la impedancia y la resistencia. Entonces la resistencia va a estar tomada en ohmios, que es la parte real de los números imaginarios. Perdón, estamos acá.
la parte real que es el 0.18 y la parte imaginaria que es 0.24, J 0.24 ohmios. Entonces, tenemos acá que la z de carga es que va al final, z de carga, carga, y z de línea es el que va, bueno, va en la línea antes de llegar al z de carga. Supongamos que esta es una batería y entonces, ¿qué se hace? La batería se carga, por eso. Entonces ya teniendo el circuito, tenemos I línea y esa es la corriente de carga que entra a la carga. Acá tenemos representados acá en el leyenda dice, en el sistema de potencia de ejemplo 2.1. El A es sin transformador, acá no hay transformador. Y acá el B es con un transformador en los extremos de la línea de transmisión de 1.10. Primero pasamos de 1.10 y después pasamos de 10.1. Vamos a analizarlos. Primero, en la figura 2.6 acá muestra que el sistema de potencia sin un transformador aquí que IG va a ser igual a I línea y que I línea va a ser igual a I carga. Entonces la corriente de la línea del sistema está dada por la I línea, que está dada por voltaje sobre la Z de carga más Z de línea, porque es esta. Entonces vamos a sumar las impedancias y vamos a sumar todas las resistencias también. Acá ya nos da el ejemplo. Y tenemos acá, reemplazamos, acá está en fase polar y acá rectangular. Entonces vamos a tomar que 480 y como solo nos da 480, suponemos que acá es en fase polar 0 grados. Y z línea es 0.18, que es el de acá, z línea más j.24 más 4 ohmios de la z de carga más j3. Esto se van a sumar de forma rectangular porque las sumas y restas es mejor. Se hace de forma rectangular. Luego cuando tengamos esta suma en forma rectangular es así: 4 más 0.18, 4.18, que es el de acá. Después tenemos J3 más J24, tenemos J3.24. Ya está, sencillísimo. Y 480 arriba. Ok. Ahora, pero nosotros no queremos, ahora, como es multiplicación y división, en las multiplicaciones y divisiones se usa la forma polar. Entonces, como nosotros no queremos utilizar, o sea, no podemos utilizar forma rectangular, entonces vamos a convertir esta forma rectangular en forma polar, que ya el ejercicio nos da la conversión ya hecha. Y tenemos acá y 480 ángulo de 0 sobre 5.29, ángulo de 37.8. Está dado por, dividimos 480 entre 5.9 y nos da 90.8. Y el ángulo se restan 0 menos 37.8 nos da menos 37.8 amperios. Entonces, por lo tanto, el voltaje de carga acá tenemos que el voltaje de carga es la corriente por la impedancia, pero este va a ser la corriente de línea y impedancia de carga, o sea, van a ser voltaje de carga, corriente del voltaje de carga va a ser corriente de línea, perdón, por Z de carga, corriente de línea por Z de carga. Ok.
Ya, teniendo ya la E línea, podemos reemplazarlo porque también tenemos Z de carga. Acá lo tenemos en forma polar, entonces las multiplicaciones también se dan en forma polar. Entonces el voltaje de carga se da por 90.8, que ángulo de menos 37.8, que es lo que hemos hallado acá arriba, por el Z de carga, que es el 4 más J3. Entonces acá, como es polar, polar sí se puede, acá en polar sí se puede multiplicar así. Entonces 90.8 por 4, perdón, acá tenemos que convertirlo a polar. Acá está en el rectangular. Acá ya lo convierte y baja 5.5 con el ángulo de 36.9. Entonces 90.8 por 5 nos da 454. Y menos 37.8 más, como es multiplicación, es más 36.9 nos da 0.9, menos 0.9 voltios. Este es el voltaje de carga. Seguimos. Y las pérdidas en la línea son: el voltaje de pérdida es la I línea al cuadrado y por la resistencia de línea. I línea es este, por la resistencia de línea es esta. No, perdón, esto es el Z del Z de línea. No, resistencia de línea, sí, solo toma resistencia de línea, que es este de acá. Y la I línea ya lo hemos sacado, vamos a verlo. Claro, ya lo tenemos en I línea. Entonces vamos a reemplazar este, el cuadrado al cuadrado, por el 0.18. Entonces ya tenemos 90.8 amperios. Solo se toma la parte real cuadrado y nos da 1484 watts. Ya tenemos 1484 watts. Ahora vamos con la B. La B nos dice: supongamos que la transmisión es, ya bueno, vamos a verlo. En la figura 2.6b se muestra que un sistema de potencia de los transformadores, para analizar este sistema se requiere convertirlo en un nivel bajo de voltaje en común. Eso se logra en dos pasos. Tenemos que eliminar el transformador T2, refiriendo la carga al nivel voltaje de la línea de transmisión. Bueno, también luego consiguiente, eliminar el transformador 1, refiriendo los elementos de la línea de transmisión y la carga equivalente al voltaje de la línea de transmisión de la fuente. El valor de la impedancia de carga cuando se refleja en el sistema de transmisión es Z de carga. Ya lo hemos visto por la relación de transmisión. Z' de carga es igual a A cuadrado por Z de carga. Entonces, como nosotros tenemos la relación de transmisión al inicio de acá, primero hacemos el inicio de 10.1, entonces 10 sobre 1 es esta al cuadrado, y el Z de carga también ya lo tenemos, que es 4 ohmios más J3 ohmios, y esto nos da 100, 10 al cuadrado 100 por 4, 400, más J3, 3 por 100, J300. Entonces Z de carga es 400 más J300. Acá el Z de carga, Z' de carga es igual a 400 más J300. Listo. La impedancia total en el nivel de la línea de transmisión ahora es Z equivalente de Z línea más Z' de carga. Entonces tenemos que Z línea es 400.18, que lo hemos hallado acá arriba. Z línea, perdón, no lo hemos hallado.
Z de línea, no hay Z de línea, allá, el Z de línea es el Z' de carga, que es 400.18 J300, más el Z de línea, que es 0.18 más 0.24, y esto ya está sumado. Entonces el Z equivalente es 500.3, el ángulo de 36.88. En la figura 2.7, en esta figura se muestra el circuito equivalente. Acá ya está más reducido a comparación de acá. Ya hemos eliminado esto y ya nos hemos quedado con un transformador mucho más pequeño. Y entonces tenemos que el Z de carga es igual a J más J300, J300 ya tenemos ese de acá, el Z de línea, que es este de acá, de 0.18, y bueno, el Z equivalente es 500.3, el ángulo de 36.88. Ya, ese y el Z equivalente, ya bueno, acá tenemos de 1 a 10. Ya, la impedancia total del nivel de la línea de transmisión es Z línea más Z de carga. Esa es la impedancia total. Ahora se refleja a través de T1, este de aquí, transformador 1, a nivel de voltaje de la fuente. Este es el circuito equivalente. Ya lo pasamos a... Hemos dividido todos. Ya vamos a verlo. Ahora, ¿cómo pasamos a eso? Vamos a verlo. El B es sistema con la carga y la línea de transmisión referidas al nivel de voltaje del generador. Tenemos el Z prima equivalente igual al A2, a la relación de transformación, por el Z equivalente, el Z prima equivalente. Entonces ya tenemos el Z equivalente, que es el que hemos hallado acá. El Z equivalente, 500 raíz, ángulo 36. La relación de transformación ahora es 1 sobre 10. Entonces 1 sobre 10 es 1 sobre... bueno, al cuadrado es 1 sobre 100. Entonces la Z línea, el Z equivalente es el Z línea más el Z prima de carga. Entonces ya teníamos eso, ya lo teníamos. Lo teníamos esto acá. Entonces 1 sobre 100 va a ser 5.003 de lo que hemos hallado antes, ¿no? Observe que Z doble prima carga es igual a J más 4 más J3. El Z línea es 0.0018 más J.0024. El circuito equivalente se muestra en la figura 2.7b. Este es el circuito equivalente cuando ya lo tenemos. Ok. La corriente de generador es, o sea, esta corriente, vamos a hallarla con
La relación, bueno, la división del voltaje de generador con el Z, con este Z de acá, Z de línea. Es ese, vamos a comprobarlo. No, no es ese, es este, el Z equivalente. Necesitamos este Z y este Z. Entonces por eso, tomarlo en cuenta. Ya tengo este de acá, lo paso para acá abajo. Y nos da que 480 entre 5.003 nos da 95.94. La raíz de el ángulo de 0 menos 36.88 nos da menos 36.88 amperios. Esa es la corriente del generador. Si se conoce la corriente generador, se puede trabajar hacia atrás y encontrar la corriente en línea y la corriente de carga. El cálculo a través del transformador 1 da resultado como el número de vueltas de primario por la corriente de generador es igual al número de vueltas secundario por la corriente de línea. Bueno, continuando. Eh, Observamos que el Z carga ya tenemos que el Z' equivalente, que es del A cuadrado por Z línea más Z carga, que son los de acá. Z línea más Z de carga por Z de carga más Z de carga. Y lo tenemos a rectangulares, entonces lo sumamos así nada más. Y bueno, por un décimo al cuadrado, que es 1 sobre 100, un centésimo. Bueno, tenemos que la corriente de generador es la división de voltaje de entrada entre el Z' equivalente y nos da esta corriente. Luego el número de vueltas de primario por corrientes es igual al número de vueltas secundaria por corriente de línea. Corriente generador, corriente de línea. Corriente de línea es dado por el número de vueltas de primario sobre secundario o la relación de transformación. Esto va a ser el A. Va por la corriente del generador. Entonces el número la relación de transformación, ahora estamos por la parte derecha, que nos da un décimo, por la corriente de generador, que lo hemos hallado acá justamente en forma polar. Ahora dividimos 95.94 entre 10 y nos sale 9.594. Y el ángulo se queda igual. El cálculo a través de T2 da como resultado, del transformador 2, da como resultado que el N primario 2 por la corriente de línea es igual al N secundario 2 corriente de carga. Entonces nos da que, y esto lo vuelve a aumentar, esto lo reduce y en el segundo transformador lo aumenta el voltaje. Ahora, si es posible conectar las preguntas originales, el voltaje de la carga está dada por voltaje de carga es igual a corriente de carga la impedancia o sea, Z de carga. Entonces tenemos que ir a corriente de carga, que es 95.94 por Z de carga, que es 5, y eso nos da 497. Y las pérdidas de línea están dadas por pérdida P de pérdida es igual a I de línea al cuadrado por resistencia de línea. Listo. Ahora, teoría de operación de transformadores monofásicos reales. Los transformadores ideales se describen en la sección 2.3. Bueno, acá podemos observar, y se observa la figura 2.8 para entender la operación de un transformador real. Acá es el número de vueltas mayor y este es un número de vueltas menor, lo que quiere decir que es un reductor. Eh, ah, la base de la operación de un transformador se puede derivar de la segunda ley de Faraday.
La E de inducción es igual a la derivada de gamma respecto al tiempo, donde este símbolo es igual es el flujo concatenado en la bobina a través del cual induce voltaje. Continuamos. Entonces tenemos el flujo promedio por vuelta. Está por la siguiente ecuación, que es este de acá. La relación de voltaje en el transformador de acá, pero ya lo hemos simplificado, seguimos viéndolo. Son las ecuaciones de las demostraciones. Ya, corriente de magnetización de un transformador real. Ya. Acá podemos ver su curva, es una curva de... Bueno, continuamos. Acá tenemos corrientes de pérdidas en el núcleo de un transformador. Esto no va, nosotros ideal es así, pero también tenemos esta onda, corriente de excitación total de un transformador. Está así, no es precisa. El circuito equivalente de un transformador. Circuito equivalente, lo vamos a observar. Las pérdidas que ocurren en transformadores reales deben tenerse en cuenta para obtener un modelo exacto de comportamiento de un transformador. Acá vamos a ver las pérdidas en el cobre. Eso vamos a resaltarlo porque es importante. Las pérdidas en el cobre. En el cobre son causadas por calentamiento excesivo de los devanados. Esto ocurre en los devanados, claro. En los devanados del primario y del secundario. Las pérdidas corrientes parecidas, pérdidas corrientes provocadas por el calentamiento resistivo. Esto ocurre en el núcleo del transformador. Las pérdidas por histéresis están asociadas a la reubicación de los dominios magnéticos en el núcleo durante cada semiciclo. Como se explica en el capítulo 1, son una función compleja. Vamos a ponerle acá pérdidas por corrientes parásitas, por histéresis. También el flujo disperso. Este flujo disperso escapan del núcleo a través y pasan a través de solo uno de los devanados transformadores de flujo dispersos. Producen una autoinductancia. Una autoinductancia. Ahora, circuito equivalente exacto de un transformador real. Es posible construir un circuito equivalente. Se considera cada una de estas imperfecciones e incluye su efecto en modelo de transformador. El efecto más sencillo es evaluar las pérdidas de cobre. Entonces, el flujo ya. Bueno, esas son las ecuaciones, pero vamos a seguir viéndolas. Ya, acá podemos ver un modelo de transformador real. Acá podemos observar que acá tenemos el número de vueltas, que este va a ser el transformador, número de vueltas y el número de vueltas primaria y una vuelta secundaria. Estas son las pérdidas del núcleo y ya acá tenemos acá nos vamos a indicar, vamos a seguir explicando. Ya. Volvemos a leer que las pérdidas en el cobre son causadas por el calentamiento de los devanados primario y secundario. Esas son las. Y también tenemos las pérdidas por corrientes parásitas. Esas están en el núcleo. Pérdidas por histéresis. Ya. Vamos a seguir leyendo y lo vamos a explicar mejor.
¿Cómo se puede hacer un modelo en los efectos de excitación del núcleo? La corriente de magnetización IM es proporcional a la región nosotros al voltaje aplicado del núcleo y tiene 90 de retraso, 90 grados de retraso con respecto al voltaje aplicado, por lo que se puede modelar por una reactancia XM. Ya. Eh, XM conectada a través del flujo primario, la corriente de las pérdidas del núcleo H más C, una corriente proporcional, por lo que se puede considerar como una resistencia. Este es el voltaje aplicado al núcleo en fase de voltaje aplicado Rn, conectada a través de la fuente de primario. Por lo que la inductancia XM y la resistencia Rn son a lo sumo aproximaciones de los efectos de excitación reales. Vamos a resaltarlos. La inductancia XM y la resistencia Rn son efectos de excitaciones reales. Circuito equivalente resultante de la figura 2.16. En el circuito RP es la resistencia en el devanado primario. XP es la reactancia debido a la inductancia de fuga de primario. RP, resistencia primario. XP es la reactancia del primario. RS es la resistencia del secundario y el XS es la reactancia del secundario. La derivación de la excitación se modela a través de resistencia Rn, histéresis y pérdidas de núcleo, en paralelo con la reactancia XM. La corriente de magnetización observe que los elementos se forman una rama de excitación y se colocan dentro de la resistencia primaria Rp y la reactancia XP. Esto se debe a que el voltaje efectivamente se aplica en el núcleo. Bueno, vamos a ver ahora circuitos equivalentes aproximados. Los modelos de los transformadores que se han mostrado hasta ahora son más complejos de lo que se requiere en la práctica de la ingeniería para obtener buenos resultados. Una de las quejas principales sobre ellos es que la rama de excitación del modelo añade otro nodo al circuito que se analiza, lo que hace que la solución de este sea más compleja de lo necesario. La rama de excitación tiene una corriente muy pequeña comparada a la corriente de carga de los transformadores. De hecho, la corriente de excitación es solo aproximadamente de 2 a 3% de la corriente total. Bueno, entonces se puede describir un circuito equivalente simplificado que funciona casi también como modelo original, pero no es, sino es solo para simplificar cálculos y bueno. Simplemente se mueve al frente del transformador la rama de excitación. Vamos a resaltar esto que es importante. Se mueve al frente del transformador la rama de excitación y las impedancias primarias y secundarias se dejan conectadas en serie. ¿Ok? Se añaden estas impedancias dando como resultado el circuito equivalente aproximado que se muestra en la figura 2.18 A y B. Acá podemos observar cómo es que se ha movido se ha movido del secundario al primario. O sea, tenemos que acá la corriente secundaria sobre la relación del transformador. Ya se ha quitado se han quitado estos, o sea, las relaciones de transformadores se han quitado. Chao. Y por eso es que tenemos este circuito más simplificado. Este está referido al primario. Y este está referido, este es el RC y todo esto está referido al secundario. Ya. Listo. Acá, modelo del transformador. El A dice que el modelo del transformador referido a su nivel de voltaje primario. Este es al primario, referido al primario. Y este modelo de transformador referido a su voltaje del secundario. Listo. Esto es
ya tenemos el modelo simplificado de las referencias. Vamos a sacar nota porque esto es importante para referir. Todo es hallando la relación de transformación. Pero si nos damos cuenta acá, eh, nos conviene utilizar más el lado primario, porque cuando yo tengo un circuito real, y en el circuito real nos o sea, es mucho más complicado. O sea, tengo que hacer más cálculos que cuando referimos al primario que cuando referimos al secundario. Entonces, si lo referimos al secundario, no se usa mucho porque ahora lo que se busca es, eh, lo que se busca es, ¿cómo decirlo? Es simplificar, pero cuando referimos al secundario, no es que simplifiquemos tanto, al contrario, más bien, le damos ya, y acá tenemos otro voltaje. Entonces tenemos acá el R1, el X1, tenemos el R2, el X2, tenemos acá el Rn y el XM. Ya, si lo vamos a referir al primario, entonces este va a ser el A. Vamos a eliminar este A. Este A lo vamos a eliminar. Entonces, como queremos eliminarlo, lo vamos a eliminar así. Y ya tenemos así. Y nosotros vamos a referir todo al respecto a la relación de transformación, el A. El A va a ser muy importante. Esto va a ser el voltaje 1 sobre voltaje 2. Va a ser corriente 2 sobre corriente 1. Corriente 2. Esto va a ser también el número de vueltas 1 sobre el número de vueltas 2. Ya. Ahora, para pasar del secundario tenemos dos cosas, ¿no? Aquí. Primero el voltaje va a estar dado por, perdón, el voltaje 2 va a estar dado por el A, que es la relación de transformador, por el voltaje del secundario. Y acá tenemos en la resistencia 2 va a estar la resistencia 1 referido al primario va a ser la relación de transformación al cuadrado por la resistencia del secundario. Esta es la resistencia ahora. Ahora el X tenemos el J del imaginario, la relación de transformación A al cuadrado por X del secundario, que bueno es del 2. Entonces en la resistencia, sí, en las reactancias, las reactancias se multiplica la relación de transformación para pasarlo. Y ya lo tenemos referido al primario. Al primario. Ok. Ahora vamos a continuar con el secundario. En el secundario vamos a hacer lo mismo, pero un poco, o sea, un poco distinto.
Si nosotros vamos a querer referir al secundario, si a un lado estábamos multiplicando la relación de transformación, por ejemplo, si en ese lado, faltaba mencionar que la corriente del secundario va a ser la corriente del secundario sobre en la nueva, en el nuevo diseño, ¿no? Ahora acá, eh, aquí va a ser un poco distinto. No va a ser igual, pero si acá se multiplicaba a ver, en acá y en la reactancia se multiplicaba, perdón, acá y acá también se multiplicaba el A. Ahora aquí, por referido al secundario, se va a las reactancias, la resistencia, la reactancia, el voltaje se va a dividir entre la relación de transformación que es el A. El voltaje va a ser A para los voltajes y para las resistencias, todo eso va a ser A al cuadrado. A al cuadrado. Y bueno, acá el único que va a estar normal va a ser la corriente. La corriente del primario va a estar multiplicando al A. Si acá en el referido al primario la corriente del secundario se dividía entre el A en el referido al referido al primario se dividía el A, entonces referido al secundario esto se va a multiplicar por A. Es al revés, pero las mismas ecuaciones, solo que para en mayor entendimiento es casi igual. ¿Qué más? Y ya. Y también como el circuito estaba embobinado acá, está embobinado, la relación de transformación acá, acá, acá. Acá estaban las pérdidas. Acá estaban las pérdidas. Las pérdidas. Y esto también está en el lado primario. Primario. Listo. En el lado primario. Y ya. Entonces así tenemos las referencias de primario y secundario. Ahora seguimos. En ciertas aplicaciones se pueden omitir por completo la rama de excitación si causa graves errores. En esos casos, el circuito equivalente transformador se reduce a los circuitos simples. Ya. Acá nos explica mejor, bueno, la resistencia equivalente. Vamos a la resistencia equivalente. Acá, modelos aproximados de transformador. Referido al primario es este, referido al secundario es este. Sin rama de excitación referido al primario. Sin rama de excitación referido al primario es este. Sin rama de excitación referido al secundario es este, la D. Aquí. Entonces, ¿qué hacemos para que... perdón. Este es la referido al primario. Es el referido al primario. Tenemos las ecuaciones, las siguientes ecuaciones, que la resistencia equivalente es el A, es la resistencia primaria más la relación de transformación en A cuadrado por la resistencia secundaria. La reactancia del equivalente de primario, referido a primario, es el XP, la reactancia P de primario, más el A al cuadrado por X de secundario, la reactancia secundaria. Este es al revés. Este se va a tomar con corriente de excitación en el secundario y se va a hacer lo mismo. Si es una resistencia equivalente, eh,
Si es una resistencia equivalente, va a ser va a estar dada por si esto es una resistencia equivalente eh, al secundario, va a ser igual a la resistencia de primario sobre la relación de transformación al cuadrado más resistencia del secundario. Ahora la reactancia va a ser dada por equivalente al secundario, va a estar dada por el XP, la reactancia de primario, sobre la relación de transformación más la reactancia del secundario. Ahora, este va a ser sin rama de excitación. Sin rama de excitación. Referido al primario. Y este de acá va a ser sin rama de excitación referida al secundario. Pero más utilizamos esta. La resistencia equivalente. Allá, y las resistencias equivalentes van a estar dadas acá y acá. Después de esto. Después todo esto se convierte en esto. Porque las resistencias equivalentes están dadas por esta ecuación. Solo simplemente la suma. Ya. Y lo mismo referido al secundario. Nos va a quedar este. Referido al lado primario, referido al lado secundario. Listo. Determinación de los valores de los componentes en el transformador. Determinación de los valores de los componentes en el modelo de transformador. Es posible determinar experimentalmente los valores de las impedancias y resistencia del modelo de transformador. En la prueba de cortocircuito, vamos a hacer las pruebas ahora. La prueba de cortocircuito, vamos a anotar acá. La prueba de cortocircuito, de vacío, de cortocircuito no, es de vacío porque la prueba de circuito abierto. Se deja abierto el circuito, el devanado secundario del transformador y su devanado primario se conecta a una línea de voltaje pleno. Obsérvese el circuito equivalente en la figura 2.17. En las condiciones descritas, toda la corriente de entrada debe fluir a través de la rama de excitación hacia el transformador. Los elementos en serie, RP y XP, son demasiado pequeños en comparación de RN y XM, como para causar una caída significativa de voltaje, lo que esencialmente todo el voltaje de entrada cae a través de la rama excitación. Entonces, acá notamos que todo el voltaje de entrada cae a través de la rama de excitación. Las conexiones conexiones a prueba de circuito abierto se muestran en la figura 2.19. Se aplica la línea de voltaje en pleno del lado primario. Se aplica voltaje al primario del transformador y se mide voltaje de entrada, la corriente de entrada y la potencia de entrada del transformador. Esta medición se hace normalmente en el lado de bajo voltaje. Importante esto es importante. Medición en el lado bajo voltaje. El lado de bajo voltaje. Y ya que los voltajes más bajos son más fáciles de trabajar. Con esta información se puede determinar el factor de potencia y la corriente de entrada y por tanto la magnitud y el ángulo de impedancia de excitación. Listo, acá podemos observar que acá
tenemos la línea, tenemos el voltaje. Vamos a colocarle en paralelo un voltímetro o un multímetro que pueda medir voltaje, y en serie vamos a colocar un amperímetro, que normalmente esto es una pinza que está acá y que esto abre, ¿no? Una pinza. Y bueno, el watímetro que está conectado en serie y en paralelo. La manera más fácil de calcular los valores de Rn y Xm consiste en estimar el primario, la admitancia en la rama de excitación, la conductancia del resistor de pérdidas en el núcleo está dada por Gn igual a 1 sobre Rn, mientras que la susceptancia del inductor de magnetización está dada por Bm sobre la inversa de Xm. Entonces tenemos acá puesto que los elementos están en paralelo, se suman sus admitancias y la admitancia de excitación total es